Bueno, pues tengo el gran honor de presentar a dos personas que para mí yo les tengo aparte de una gran estima, también les tengo una gran admiración respecto a lo que hacen. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de NFTs y quiero presentarlos primero que nada. Bueno, como siempre, primero las damas. Elo, bienvenida, muchísimo gusto, muchísimas gracias por que estés aquí. Wow, pues muy emocionada. Esperamos que esta sesión sea muy productiva, que todas las preguntas, respuestas las podamos atender y nada, además de estar muy agradecida contigo, Ricardo, pues también muy contenta de compartir este panel con mi querido Conde. Bueno, le presento a Eloísa, la doctora Eloísa Cadenas, es candidata a doctora en Ingeniería Financiera por la Universidad Autónoma Nacional de México, la UNAM, sobre evaluación financiera de criptoactivos en las empresas. Además, es presidenta del Consejo de Administración VeChain Capital y bueno, pues fuiste nombrada en 2020 como, estás incluida en el Rising Women de Cripto, que es, bueno, pues un power list muy interesante y bueno, has sido reconocida en múltiples eventos en los que has participado, entre ellos Blockchain Land de Talentland, en donde te hicieron una mención honorífica muy importante por tu trayectoria. Ahorita nos vas a platicar un poquito cómo te inmiscuiste, qué has hecho, pero quiero presentar antes al maestro Juan Luis Conde, quien es Master of Law por la UC Berkeley. También es autor de Tecnojuristas, que es un manifiesto del jurista en el siglo XXI. Y bueno, pues fue nombrado como el abogado más disruptivo en México en 2019 por la revista Foro Jurídico. Juan Luis, bienvenido también. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por invitarme y es un gusto y un honor estar contigo y con la doctora Elo compartiendo este foro. Muchas gracias y esperemos que todo lo que se diga aquí sea de provecho para toda la banda que se está conectando. Buenísimo, pues arrancamos esta sesión hablando específicamente de los NFTs, los Non-Fungible Tokens. ¿Qué son los NFTs? Pues no sé si quiere comenzar Conde o hacemos Adelante, las damas primero. Una primera aproximación. Mira, o sea, sí, podemos categorizar y seccionar la definición de un NFT dependiendo desde la perspectiva, ¿no? Casi siempre es así. Aunque no hay una definición única, sí hay ciertas características que le podrían dar esa definición. En términos muy generales, lo que podríamos entender por NFT es que tal cual NFT proviene de esa abreviatura de Non-Fungible Token o token no fungible, que no son otra cosa más que un tipo de activo digital que está desarrollado con tecnología contable distribuida o mejor conocida con tecnología blockchain, que no pueden ser intercambiados por otros tokens de su misma naturaleza. Y aquí viene un concepto bien interesante que seguramente Conde nos va a ayudar a extender, que es la parte de la no fungibilidad. Yendo un poquito desde la parte técnica, no difiere de otros criptoactivos, digamos que en su esencia tiene la misma tecnología que otros criptoactivos como Bitcoin, Ether, Litecoin y todos esos que vemos que se negocian en los mercados, pero al final son o sea, te van a permitir hacer otras cosas. Y es ahí donde me gustaría comenzar a hablar un poquito. Nosotros conocemos, por ejemplo, Bitcoin, Ether y los que ya mencionaba, y estos son tokens fungibles. ¿Esto qué quiere decir? Que yo te puedo dar a ti Bitcoin y o sea, podemos hacer intercambio de Bitcoins, ¿no? O sea, pertenecen a una misma clase y entonces podemos hacer ese intercambio. Sin embargo, en el caso de los NFTs o los tokens no fungibles, también son un criptoactivo desarrollado con tecnología blockchain, pero a diferencia de Bitcoin, Ether y todos estos que sí son fungibles, la no fungibilidad les da esta característica única en donde esos tokens no fungibles no los puedes intercambiar por otros de su misma naturaleza, ¿no? Entonces, eso digamos es como una primera aproximación. Adicionalmente, me gustaría comentar que
que sirve mucho entender que un token como Ether o como Bitcoin, tú lo puedes fraccionar. O sea, tú puedes comprar un Bitcoin, 0.5 Bitcoins, 0.25, 0.00003 Bitcoin, y tú puedes hacer ese fraccionamiento, por así decirlo. En el caso del NFT, no es así. Tienes el NFT que es uno solo y entonces ese NFT puede representar una parte alícuota de algo, pero el NFT por su propia naturaleza no lo puedes fraccionar, ¿no? Eso es importante destacarlo. Y bueno, al igual que otros criptoactivos, el NFT también, si está hecho en una blockchain pública, pues puedes conocer todo su historial. También, pues si tú lo creas, va a quedar ahí en la blockchain. Y también si es una blockchain pública, pues tú vas a poder conocer vamos, el tema de la trazabilidad, ¿no? De dónde a dónde fue, y lo haces en un esquema entre pares sin necesidad de que haya un tercero que valide la transacción. Bueno, hasta aquí quisiera dejar esa primera aproximación. Entonces, si lo resumiendo, es un activo digital que se elabora con blockchain, o sea que el blockchain, la cadena de bloques es parte de su ADN, por así decirlo, es parte de su estructura, que no son fungibles, es decir, que a diferencia de las criptomonedas, por así decirle, como el Bitcoin o como Ethereum, esas sí, digamos que están como curso más corriente y los NFTs no necesariamente, es decir, son más únicos o son únicos, es decir, tienen características que no les permiten cambiarse o intercambiarse de forma uno a uno, como si fuera un peso por un peso o un dólar por un dólar. Tienen características de ser únicos. ¿Y qué más? ¿Qué más hace falta? Adelante, Conde. Adelante, Conde. Pues mira, yo la verdad es que, a ver, voy a hacer un gran disclaimer. Yo no soy técnico, no soy programador, no soy un ingeniero en sistemas, no entiendo, no voy a hablar de un punto súper técnico. Creo que vale la pena consultar a quienes son expertos técnicos para que nos expliquen cómo funciona técnicamente la creación del token, pero la forma en la que yo lo veo es que un NFT es un certificado único e irrepetible que tiene cierta información relacionada con algo, ya sea con una obra, ya sea con un derecho, ya sea con un tema, pero es un certificado que nos acredita que cierta información se encuentra almacenada en una blockchain que es una base de datos. O sea, al final del día, si lo resumimos como que a lo más, ejemplo, yo lo vería así. ¿Y por qué es no fungible? Porque ese papelito, ese certificado, cripto certificado, ¿por qué es cripto? Porque está cifrado criptográficamente, pero ese papelito es único e irrepetible, no va a haber otro igual. Si haces otro que tenga la misma información, no va a ser el 1, va a ser el 2. Y si haces otro que tenga la misma información, va a ser el 3. Y entonces, de alguna manera, son únicos. Esos certificados de información son únicos e irrepetibles. Y esto es lo que a mí me ha ayudado mucho para entender y analizar las aplicaciones legales, aunque probablemente estoy reduciendo un concepto técnico. Y si hubiera aquí ingenieros en sistemas, se van a estar diciendo, ¿cómo es posible que este abogado no entienda nada de la vida? La intención, ¿no? Es sobresimplificar un poco, ¿no? También, a ver. Pero si me dan esa licencia, yo diría es un certificado único e irrepetible que contiene cierta información o que da certeza que es testimonio de que cierta información que ahí está presentada se encuentra guardada y almacenada en una base de datos tipo blockchain. Ahora, la pregunta de siempre, y es, ¿por qué la gente confunde los NFTs con las criptomonedas? ¿Por qué es de pronto los newbies o la gente que apenas está entrando, a todo le dice criptoactivo? Y sí son criptoactivos, pero ¿cuál es la diferencia entre, en este caso, NFTs y las criptomonedas? Mira, yo quisiera también hacer como un comentario en relación con lo que platicaba Conde.
que claro, o sea, a ver, el que es muy experto, pues obviamente ya de entrada sabe qué son los NFTs y entonces tal vez estará buscando en esta plática irse a temas de propiedad intelectual, ¿no? Pero no podemos partir de ese supuesto, o sea, creo que esa es una de las grandes equivocaciones en el mundo cripto, porque entonces cuando entras al mundo cripto, como a veces comento, ¿no? Es la combinación, es esa combinación entre todo lo que no sé entre finanzas, combinado con todo lo que no sé de tecnología, y entonces, pues si de repente en la vida, te has acercado como a esa parte de la tecnología, pues puedes salir corriendo, y eso ha sido mucho el tema, no solo con la parte de los NFTs, sino también incluso con los propios criptoactivos, que la wallet y que las claves y que la proof of work y que la prueba de trabajo o sea, empiezas a meter tantos tecnicismos que la gente a veces dice, no, ¿sabes qué? Esto está muy complicado, no quiero saberlo, ¿no? Me parece que en este caso nosotros estaríamos pensando en precisamente hacer una descripción lo más aterrizada posible y hablar de los generales, ¿no? De los básicos. Sobre la pregunta de cuál es la diferencia, pues ya lo mencionábamos, o sea, la parte de ser fungible o no fungible, eso es un gran diferenciador, porque en el caso de los criptoactivos, como Bitcoin y Ether, pues siempre se habla de esta parte de la volatilidad, del precio, qué es lo que rige, o sea, qué es lo que marca el precio, por ejemplo, de Bitcoin, y ahí tienes una combinación entre la oferta y la demanda, ¿no? O sea, cómo se rigen los precios de Bitcoin y de los demás criptoactivos fungibles, pues con base en la oferta y la demanda. En el caso de un NFT puede tener muchas aplicaciones, y aquí a veces también esa es otra de las equivocaciones, que se piensa que el NFT es un sinónimo de criptoarte o que está ligado al arte. Entonces también cabe destacar que un NFT se puede aplicar al arte, pero también existen los coleccionables, existe la parte incluso de el NFT para representar propiedades, en fin, las aplicaciones de los NFTs son distintas a la de criptos fungibles como Ether u otros tokens que están desarrollados en una blockchain como la de Ethereum, ¿no? Perfecto. En este caso, por ejemplo, esta gráfica nos ayuda un poquito a entender, no sé si a alguno de los dos les gustaría explicar cuál es la diferencia en esta matriz que vemos entre los fungibles, no fungibles, físicos y digitales. Creo que es un poquito lo mismo que ya hemos hablado hasta ahorita, pero la conceptualización creo que es buena para entender pues, que esto es un NFT y no lo otro, ¿no? Claro, me parece importante comentar sobre esta matriz que, para darle un poquito de contexto, a mí siempre me gusta decir que nosotros vivimos en una misma realidad, pero esa realidad tiene información en dos formatos, en átomos y en bits. Los átomos es lo que siempre hemos visto, es lo que tú ves, lo que tú tocas, lo que tú sientes. El átomo es esencialmente una unidad básica de información. Y hemos creado una unidad básica para información digital, ¿no? El concepto de los bits o de los dígitos binarios sobre el cual se basa la computación. Entonces, la primera diferencia entre si es físico o es digital es si está representado por átomos o si está representado por bits. Y la segunda, si es fungible o no fungible, es si puede ser intercambiado por otro de su misma calidad, cantidad o especie, porque existe, o si no, porque no existe. No hay dos Mona Lisas, ¿no? O sea, no existen dos Mona Lisas, nada más una es la que pintó Da Vinci, en teoría, ¿no? Ahí los libros de Dan Brown después son muy cómicos. Pero el punto es que el no fungible no tiene otro de su mismo, no lo puedo comparar con otro igual, es único e irrepetible. ¿Quiénes somos no fungibles por naturaleza? Los seres humanos. No hay dos personas iguales, ¿no? Los billetes, pues un billete de $1, pues es lo mismo que otro billete de $1, ¿no? Realmente no importa. ¿Qué pasa si marcas los billetes para estas series de crímenes
el billete se vuelve no fungible, es un billete que está marcado porque es el único que tiene esa marca, ¿no? Y esto es algo que igual a los abogados nos lo hacen ver como literalmente en el segundo semestre de la carrera, cuando vemos la materia de bienes, nos enseñan qué es fungible y qué no fungible. Sobre esta gráfica creo que se explica bastante bien. Y en este sentido, ¿por qué se determinan únicos? Es decir, ¿por qué cuando hablamos de un NFT, qué lo hace único? Ya hemos platicado, creo que el ejemplo más, en este momento, más común es el arte o los coleccionables, pero no solamente está ahí en los NFTs, es decir, es una representación bastante gráfica, pero no es única. ¿Dónde más encontramos estos NFTs y por qué son únicos? A mí me gustaría nada más como puntualizar que lo que los hace únicos es que en el momento en el que existen o que son acuñados o que son emitidos, cuando creas los contratos inteligentes, cuando creas el smart contract, cuando corres el protocolo, se crean con un número identificador. La mejor forma de entenderlo es que se crean con un número identificador, que es ese, y nunca va a poder haber otro igual, ¿no? Porque han sido pasados por un proceso de cifrado que garantiza que ese es el único y no va a haber otro, ¿no? Entonces, por eso es que son únicos. Y es importante mencionar que el NFT no es el arte, el NFT no es la foto del chango, el NFT no es la experiencia o los puntos de lealtad a los que puedes acceder, como nos va a comentar ahorita Elo, de todas las aplicaciones que pueden tener. El NFT es el certificado, es el token que representa información que está guardada en una base de datos, ¿no? Eso creo que es importante puntualizar. Perfecto. Adicionalmente, me gustaría comentar que los NFTs son activos digitales únicos porque no los puedes modificar. Ya decíamos, tampoco los puedes intercambiar por otros que tengan el mismo valor, porque no hay dos NFTs que sean equivalentes, ¿no? Entonces, como bien menciona Conde, esta parte de que sean únicos, pues es también ese mecanismo de cifrado con el cual están hechos y la tecnología en la que están construidos, ¿no? Que van a tener una clave, van a tener un ID, un identificador, y que ese identificador es único, ¿no? De acuerdo. Y en este sentido, ¿qué otras cosas pueden ser NFTs? O sea, ¿es solo arte? ¿Son solo coleccionables? ¿Qué otras cosas también pueden ser NFTs? Pues mira, más bien, ¿qué otras cosas pueden ser NFTs? En realidad depende de cómo es tu modelo de negocio. O sea, tú puedes utilizar, las marcas pueden utilizar NFTs, hay proyectos de muchas, o sea, de distintas naturalezas, los coleccionables pueden ser NFTs. Al final son una representación digital. ¿Qué quieres representar o qué quieres hacer en el NFT? Pues ahí será mucho de la creatividad y del modelo de negocio que tú estés planteando, ¿no? O sea, puedes hacer desde esquemas de recompensa hasta como lo más común, hasta la digitalización de obras de arte, o esculturas, en fin, Nike, por ejemplo, ha hecho sus coleccionables, en el mundo de los deportes se han creado NFTs, incluso equipos de fútbol han comercializado, que eso también fue un caso que tal vez ya abordaremos más adelante, pero el Necaxa vendió el 1% de participación en forma de NFT. O sea, pueden existir distintas aplicaciones, ¿no? O sea, ¿qué otras cosas pueden ser NFTs? Pues en realidad todo lo que puedas juntar o puedas agrupar o que pueda tener representación en NFT, ¿no? O sea, tú podrías incluso tener un NFT de tu casa y comercializarlo en algún metaverso. Los metaversos son en sí NFTs, o sea, por ejemplo, metaversos, estoy hablando específicamente de CryptoVoxels o de Decentraland, que son estos ambientes en donde tienes la posibilidad de comprar un pedacito o, como lo llaman ahí, parcelas, ¿no? Y cada parcela es un NFT. Entonces, o sea, ¿qué otras cosas pueden ser? La verdad es que el universo es muy amplio. A mí me gusta mucho clasificar cosas.
Y de lo que hemos estado viendo, de la experiencia que estamos teniendo, hago otro disclaimer, no es que conozca toda la industria de lo que está sucediendo, de hecho sigo poco la industria de los criptoactivos, ahí Elo es la buena, yo me centro más como en los temas legales, pero de lo que hemos recibido de consultas o de gente que nos ha preguntado, de curiosos que se han acercado con nosotros, creo que podemos clasificar los tipos de NFTs como en dos cosas. Hay NFTs que apuntan a bienes digitales, o sea, archivos digitales, ¿no? Pueden ser desde un dibujito, un GIF, un video, un poema, pero son archivos digitales. Yo me atrevería a decir que son jurídicamente cosas, aunque mis colegas igual ahorita ponen el grito en el cielo, pero que son cosas digitales. Y luego tenemos otros NFTs que apuntan o que te hacen a derechos. Es decir, a lo mejor tienes el derecho a ir a un meet and greet con tu artista favorito, o el derecho a entrar a un concierto, o el derecho a obtener cierto reconocimiento, o el derecho a obtener dividendos de una persona moral. Y dependiendo de qué traiga ese NFT o cuáles sean los términos y condiciones de ese NFT, es distinta la regulación legal que le va a aplicar. Entonces, literalmente tenemos que ver a los NFTs como una herramienta, es como un martillo. Lo puedes usar para clavar clavos de distintos largos, de distintas medidas, de distintos, ¿no? Pero un martillo también lo podrías usar para abrirle un hoyo a una pared, o también lo podrías usar para darle en la cabeza a alguien. No lo hagan porque eso es un delito. Pero bueno, o sea, al final del día hay que verlos como una herramienta. Yo creo que, a ver, y ojalá me ayuden a complementar esta idea, pero pareciera que el conceptualizar el NFT, sobre todo cuando estamos en la puerta de entrada del metaverso, de los metaversos y todo lo que ello significa, es como el simple y sencillo hecho de decir son cosas que dentro del metaverso son las cosas del metaverso. Es decir, todo lo que de pronto me volví a echar la introducción que hacía Mark Zuckerberg cuando hace el cambio de Facebook a Meta y que presenta y que de pronto nos enseña su armario de prendas digitales, pues esos son NFTs, ¿no? De alguna forma, para obtener esa prenda o ese costume que se iba a poner, pues al final del día a lo mejor hubo una transacción o lo creó o lo que sea, pero este es un NFT, es un activo digital que se representa en ese momento por bits. Me encantó esta parte de los bits y que para efectos de lo futuro son las cosas, así como nosotros tenemos cosas, sillas, mesas, lámparas, en el futuro estas cosas pues van a terminar siendo NFTs. Así lo entiendo bien, es un buen ejemplo, es una buena conceptualización. O sea, creo que vas por muy buen camino, Ricardo. Y si me permites hacer algo muy interesante, adelante. Voy a hacer un comercial. En mi libro, Tecnojuristas, hay un capítulo que precisamente hace esa distinción entre bits y átomos. Porque si queremos empezar a entender cuestiones jurídicas en estas nuevas tecnologías, ahorita vemos el metaverso, pero el metaverso no es muy distinto a lo que hoy en día tenemos igual en redes sociales, por lo menos desde una perspectiva jurídica, ¿no? Tenemos que tener muy claro esta diferenciación entre bits y átomos, y tenemos que tener muy claro en ciertos paradigmas. Tradicionalmente, jurídicamente, nunca podíamos hablar de propiedad del archivo donde estaba el MP3 de la canción de Britney Spears que escuchabas cuando tenías 15 años, ¿no? O sea, no podíamos hablar de eso, y cuando en Napster compartíamos puerto a puerto un archivo a otro, pues no se le quiso dar el mismo tratamiento a ese archivo digital como si yo te compartiera un disco que había comprado y que estaba en átomos. Y de hecho, jurídicamente se tuvo que hacer el cambio para crear el Digital Millennium Copyright Act en los Estados Unidos, etc. ¿Qué está pasando ahorita? Pues no sé, a lo mejor estamos en un cambio de paradigma en donde a la banda que sean abogados y abogadas y abogades que nos estén queriendo sintonizar aquí, pues a lo mejor lo que va a terminar sucediendo es que vamos a tener que repensar cómo nos enfocamos o cómo entendemos el derecho de propiedad en bits. Podemos estar hablando de propiedad y de patrimonio digital, podemos estar hablando de esto, y los NFTs serán una tecnología que está creando o inventando escasez en un medio que en teoría se creó para
que hubiera abundancia de información, pero ya estamos logrando crear escasez para que exista capitalismo, para que exista propiedad privada. No sé, no doy mi opinión al respecto, pero creo que esas son las preguntas importantes que debemos estar haciendo y que el marco que tú estás proponiendo, Ricardo, pues sí nos ayuda a entender un poquito más de esas conversaciones que pudieran llegar a ser muy. Me gustaría complementar porque también en el mundo blockchain, en el mundo cripto, se van creando como a veces estas ideas sesgadas o conceptos sesgados, ¿no? Últimamente se ha hablado mucho de metaversos por distintas razones y se ha asociado con el concepto de blockchain, pero no necesariamente es eso, ¿no? O sea, complementando esta parte que decía Conde, o sea, metaverso como tal es una red, es un entorno virtual en donde muchas personas pueden interactuar entre sí con los objetos que están ahí, que al final pueden tener una representación virtual a través de un avatar, y nosotros podemos estar representados en ese entorno virtual, ¿no? Y no necesariamente el metaverso va acotado a la parte de blockchain. Claro, blockchain tiene ya sus metaversos y tiene sus desarrollos, pero no el metaverso, tampoco ahí vale la pena destacar que es un sinónimo de tecnología blockchain, ¿no? No, de acuerdo. A ver, yo creo que, y antes de pasar al siguiente slide, es importante, creo que conceptualizar que a partir de lo que viene, que mucho tiene que ver, y ahorita a lo mejor hablamos un poquito más de metaverso o metaversos, porque para mucha gente de pronto a lo mejor no sea tan claro qué es. Pero pensando en esta realidad virtual a la que estamos dando los primeros pasos y que sin duda todo apunta o orienta que poco a poco va a haber una adopción de la misma. Todo lo que envuelve el propio metaverso son NFTs y esos NFTs o esos activos digitales que se van a representar de muchas formas, que al principio a lo mejor, yo me acuerdo en alguna ocasión cuando sobre todo con las apps pasa mucho que, perdón, con los teléfonos nuevos, todo el mundo nos acordamos del primer iPhone que tenía poquitas apps y poco a poco se va nutriendo, ¿no? Poco a poco se va llenando este universo de opciones, de alternativas y de pronto ya no sabes qué borrar. Un poco así va a ser, ¿no? Un poco creo que tiene que ver con esta parte de la creación de activos y me encantó lo que dijiste, Conde, en el sentido de decir, pues tu patrimonio digital, ¿no? Porque al final del día sí va a ser un patrimonio porque hay una diferencia importante respecto a los recursos que le puedas meter de tu experiencia virtual o digital, respecto a entornos, avatares, muchas cosas. A lo mejor no me quiero desviar demasiado, pero esta representación es muy interesante. Es decir, aquí empezamos a ver un pico, sobre todo en 2021, de venta de criptoactivos, de NFTs, que de pronto tienen diversidad. Es decir, no nomás estamos hablando de coleccionables que en este momento se pusieron de moda por creo que más es el tema especulativo, donde alguien ve que algo se puede hacer, de pronto todo el mundo va ahí, pero es un primer síntoma de que las cosas están empezando a cambiar. Antes de cambiar de slide, me gustaría una última opinión al respecto. Bueno, yo creo que ese tema es, creo que tienes razón y el tema en específico es, al final del día se van a utilizar estas herramientas para distintos fines y cada uso que tiene esos distintos fines puede llegar a tener implicaciones jurídicas distintas. Y digo implicaciones jurídicas, pues estoy hablando como abogado porque es mi contexto. Y pues si tú te fijas, si ese uso o esa herramienta tú la aplicas para temas de deportes, para temas de videojuegos, para temas de comprar tu casa o tu parcela en un mundo virtual o para comprar a tu perro digital. Imagínate los Tamagotchis o los CryptoKitties y todas estas cosas que existen, pues podrían pasar. Básicamente lo que estás haciendo es lo que estamos haciendo en un concepto filosófico. Esto no es asesoría legal, pero es un concepto filosófico. Estamos básicamente queriendo hacer valer nuestra propiedad como la entendían los romanos en el derecho romano hace hace miles y miles y miles de años. La queremos ahora aplicar, esas mismas leyes de propiedad, las queremos ahora aplicar a un entorno digital, porque nuestras relaciones hoy en día son en un entorno digital.
el metaverso no es nada distinto a Twitter, o no es nada distinto a meterte a jugar a un videojuego con tus amigos, nada más que ahora te vas a poner unos lentes de realidad virtual y vas a tener una inmersión y pues a lo mejor te va a interesar que tu avatar o que tu ropa o que tu tal sea única y que nadie más la pueda tener y solamente tú, y a lo mejor pues te va a hacer sentido pagar un poquito más de dinero por eso. No lo sé, ¿no? Cada quien decide en lo que gasta su dinero y no estamos juzgando, pero creo que es un tema de reconceptualizar la propiedad digital en el tema de collectibles y en el tema de pues archivos, ¿no? Al final del día lo que estás comprando es una colección de unos y ceros. ¿Qué valor tiene una tecnología que se puede copiar muy fácil, que se puede, ya vimos tecnologías puerto a puerto, tenemos el caso Napster, LimeWire, etcétera, donde pues esos bits están hechos, la tecnología está hecha para que se copien las cosas y para que se transmitan las cosas. ¿De qué manera lo estamos creando único para que entonces exista esa calidad de invertir? Creo que es lo que va a estar importante. Cuando digo invertir, no me refiero a hacer transacciones, no les quiero dar recomendación de compra en criptoactivos o no, eso a mí no me importa, yo ni le sé, soy la peor persona para decírselo, pero lo que quiero decir es, si alguien está dispuesto a poner su patrimonio para recibir bits, a lo cual está viendo un valor, ¿no? Creo que eso es un cambio de paradigma y creo que eso se puede entender y por qué está entrando en estos casos específicos de videojuegos, de deportes, de arte, que involucran archivos. Aunque como bien nos dijo Elo, no solamente son archivos, puede haber muchas cosas más, ¿no? Algo que tocó Conde que es sumamente relevante es este concepto de valor, ¿no? Porque a ver, si nosotros pensamos en Fortnite o todos estos videojuegos ya con realidad aumentada que son muy sofisticados, pues estamos hablando también de entornos virtuales en donde tienes un avatar y entonces puedes interactuar con todo lo que hay ahí, ¿no? Pero ¿cuál es, o sea, aquí como para enfatizar, cuál es la diferencia o por qué viene esta tecnología, la tecnología blockchain, a darle digamos, un valor agregado, más allá de comprar monos aburridos en OpenSea o en algunas plataformas? O sea, va un poco más allá. ¿Por qué? Porque si tú tienes un videojuego, si tú estás, y pongo otra vez el ejemplo de Fortnite, ¿no? O sea, tú tienes un avatar con todas tus herramientas y digamos que estás, en términos generales, estás armado, ¿no? Pero ¿qué es qué es lo que se podría hacer incorporando la tecnología blockchain? Pues que si tú tienes tus herramientas del muñequito, ¿no? Y entonces esas herramientas están representadas en un NFT, entonces tú lo que podrías hacer es comercializarlo dentro del mismo videojuego, cosa que al día de hoy no es algo que en estas plataformas se pueda hacer. Con la tecnología y a través de NFTs, esto se podría hacer, en donde tienes la espada, tienes, no sé, la cantidad de herramientas, el casco, lo que quieras, las botas, y cada una de esos elementos podrían estar representados en un NFT, y tú podrías comercializarlo entre los jugadores, ¿no? O sea, esto obviamente en el mundo blockchain ya se está haciendo, pero a gran escala todavía es algo que no se ha explorado, ¿no? Entonces esa transferencia de valor me parece que es de las cosas más relevantes y más importantes, porque, por ejemplo, cuando tú, y ese me parece que es un caso que vale la pena, tú puedes tener un documento o un archivo, una canción en un MP3 y cuántas veces lo puedes replicar o lo puedes enviar. O sea, tú lo puedes hacer N veces, ¿no? Al final eso lo puedes hacer, pero en el caso de los NFTs no. Y es ahí donde un poquito complementando lo que decía Conde, pues tú podrás hacer un screenshot, podrás hacer mil y un cosas, pero eso no te garantiza que seas el dueño ¿no? Con el NFT tú tienes esa posibilidad de acreditar la titularidad de eso que tiene una representación digital. A mí me gustaría nada más agregar una cosita, porque veo que Fabián, CCE, Carlos Preciado tienen una conversación muy interesante acerca de videojuegos.
en donde un poco el ejemplo que ponía él, oye, lo que ellos decían es, bueno, hoy en día tú ya puedes, a lo mejor, si tienes, como ellos dicen, loot, ¿no? Legendario, porque te ganaste esta super arma, esta super espada. A lo mejor hay algunos videojuegos en donde hoy en día, incluso siendo centralizados, o sea, no necesitan de blockchain para poderse comercializar realmente. O sea, tú le podrías vender tu espada a alguien más dentro del mismo juego, pero lo que tiene o lo que sucede es que dependes de, es una transacción centralizada, dependes de un registro, en este caso Fortnite o la empresa que corre los servidores de ese videojuego para que valide que tú eres el dueño de esa espada, que esa espada es única y irrepetible y que se la puedes vender a perenganito de tal. ¿Qué es lo que pasa con la introducción de blockchain? Y ojo, no soy evangelista blockchain tampoco, ¿eh? Nada más lo que digo es que haciendo un análisis, lo que sucede con tecnología blockchain es que no necesitas que un tercero valide que ese token está en la cartera de perenganito de tal. No necesitas que Fortnite diga, sí, según yo, esta espada se la ganó esta persona en este loot, quedó registrada en una base de datos que así fue, se expidió el NFT que así fue, y ya, digamos que tienes alguna prueba, ¿no? Como lo que nos pudiera Sandra, como pareciera un certificado de autenticidad. Y por eso digo que entender al NFT como un certificado de que hay información guardada en una base de datos, nos lleva a muchos lugares para entender la aplicación de tecnología. No me iría tanto como asegurar, como nos dice Fabián, que es un certificado de propiedad privada en digital. No sé si yo me iría tanto, Fabián, pero sí, desde luego, está apuntando para allá. Y ahí, obviamente, podemos hacer análisis legal para ver si eso pudiera llegar a ser cierto o no. Si tú me dijeras, oye, ¿puedo yo hacer una criptoescritura y comprar un terreno que esté digitalizado? Pues te diría, oye, pues a lo mejor no estás cumpliendo los requisitos que te pide la ley para escrituras, para comprar bienes inmuebles, y por lo tanto el acto sería nulo y ese certificado no parecía nada, ¿no? Digo, un poco para contextualizar esto, ¿no? ¿Y por qué blockchain? Porque permite que no dependamos de que una entidad sea la única que nos diga que esa información que está en esa base de datos es correcta, sino que puede ser verificada por muchas entidades descentralizadas y que si todos están de acuerdo, y por eso se llaman protocolos de consenso, si todos consensúan que esa es la información que tiene que estar, está el certificado y nosotros podemos tener esa certeza de que ningún ente centralizado se va a meter a la base de datos y le va a cambiar. Eso es lo que argumenta la gente que pone blockchain, ¿no? Correcto. A ver, y la gran pregunta, ¿este es una burbuja, este FOMO, este fear of missing out, esta posibilidad de decir, quiero entrar, quiero saber, es real? Porque vemos que en 2021 se vendieron 25 billones de dólares, en comparación a un año previo donde no se vendió ni siquiera $1 billón. Prácticamente el crecimiento fue 25x, más de 25x en un año. ¿Lo consideran que es una burbuja o lo consideran que es algo que llegó para quedarse y que cada vez lo vamos a ver solidificado? Me encantó un comentario, la verdad es que no recuerdo el autor que lo puso justamente en el chat, que decía que los NFTs van a llegar a ser tan normales que van a dejar de ser o de usar el término NFT porque simplemente van a ser como cosas digitales. Pues, o sea, parece que vamos hacia una tokenización de la economía y tokenización del mundo o de lo que se pueda digitalizar, ¿no? O sea, hay varios factores, desde el tema COVID, desde la parte de la digitalización, las aplicaciones que se están dando, o sea, vemos que cada vez son más estas aplicaciones, que los NFTs habían estado un poquito como no con tanta atención, ¿no? Pero ahora han tomado relevancia porque se explora en la música, se explora en los deportes, en los casos que ya hemos más o menos platicado, pero al final si vemos como la historia de los criptoactivos y toda esta historia de blockchain, pues está pasando un fenómeno similar como en el 2017, ¿no? En donde
donde Bitcoin empezaba a adquirir un precio muy elevado y para la segunda mitad de 2017 estaba en niveles de los casi $20,000. Y entonces, a partir de ese momento, vimos que más proyectos, o sea, eran muchísimo más proyectos de crear un cripto para financiar X proyecto. Entonces, cripto para minas de oro, cripto para agro, cripto para... Entonces, creabas tokens para financiar mil y un cosas, ¿no? Que al final, para 2018, pues de todos esos proyectos, solamente aproximadamente el 30% de esos proyectos subsistieron, ¿no? Entonces aquí, a diferencia de, digamos, estamos viendo como el mismo fenómeno donde se están creando todos, o sea, todo el mundo quiere crear NFTs, muchos artistas llegan con nosotros y nos dicen, oye, yo quiero crear yo pinto, yo hago arte digital, yo quiero meterme al tema de criptoarte, quiero crear mi serie de NFTs. Y entonces también otra cosa que me gustaría destacar es que el NFT ya no es suficiente. O sea, hacer un NFT es muy sencillo, relativamente sencillo hacerlo, crearlo, digitalizar, pero va más allá de eso, ¿no? Y es este FOMO, o sea, ¿por qué el artista que tiene un talento impresionante, pues a lo mejor su obra está ahí en OpenSea y pues ahí está en espera, ¿no? De que alguien la compre y de repente ves una piedra o la imagen de una piedra que se vende en $600,000. O sea, son otras variables las que entran en juego y también, o sea, pensar que quitar esta idea de que crear el NFT, entonces mañana vas a vender tu NFT en 69 millones de dólares como Beeple, ¿no? Por ejemplo. O sea, es todo un trabajo que hay alrededor también. Y yo diría que poniendo en contexto, el FOMO, que para la banda que no sepa lo que es FOMO, es Fear of Missing Out o derecho a no pertenecer, derecho a que se te está yendo el tren y que entonces nos sentimos como que nos tenemos que subir porque si no se nos va a ir la oportunidad. Yo creo que lo que tiene el FOMO no es tanto la herramienta del NFT, sino una aplicación muy específica que fue al criptoarte. Porque hay mucha gente, y esto pasa en la industria del arte, esto lo vemos en la industria del arte, que compras un Pollock y hay gente que lo compra no porque le gusta el arte, sino porque después puede valer más. Y de alguna manera lo ven como si fuera una inversión que crea wealth, no me acuerdo cómo se dice la palabra en español, pero esta inversión que crea que te va a hacer millonario porque si inviertes en un arte o en un terreno, después se va a apreciar y entonces vas a tener tal. Yo creo que eso es lo que está teniendo el FOMO, que la gente realmente está creyendo que estos artes digitales, estos artistas digitales en 50 años van a ser los próximos Picassos. Y hay mucha gente de Wall Street, hay mucha gente que no necesariamente está por el bien del arte o por el gusto del arte, que le está queriendo meter su dinero y pues bueno, cada quien le mete lo que sea. Yo lo que sí diría es que no sé qué tan sostenible sea el arte digital en específico. Estas ventas millonarias, yo no sé qué tan sostenibles sean, no me pronuncio, pero lo que sí creo que es diferenciar que una cosa, el FOMO está en el arte, no necesariamente en la tecnología específica. Al menos así lo veo yo, porque de la gente que nos ha llegado a pedir asesorías es, oye, es que quiero crear esto porque quiero vender el arte. O sea, el NFT es solamente la herramienta para vender arte, como puede ser una herramienta para vender cualquier otra cosa. Entonces, creo que el FOMO está más bien en el arte, más que en la tecnología. Correcto. Bueno, hablamos acerca de valor, y justamente íbamos tocando ese tema. Me encantó este quote de Forbes que decía que el valor de un NFT es solamente basado en lo que alguien está dispuesto a pagar por este. Es decir, si alguien está dispuesto a pagarte más o lo que tú pagaste, entonces tiene valor. Si no, simple y sencillamente, pues no. Y yo creo que esto tiene mucho más que ver con los NFTs, particularmente con los coleccionables o con los artes, que a mí también, yo coincido con alguien del chat que de pronto comenta que hay que descontextualizar, o que, pues no hay que pensar solamente con coleccionables, porque es quedarnos muy limitados a todo lo que puede ser un NFT. Pero bueno, en este sentido, lo que explotó y de lo que todo el mundo habla, pues van a ser sí o sí los artes. Respecto de esta frase o de este quote, me gustaría que ustedes me hicieran
porque tú, sobre todo tú, Eloisa, te dedicas a eso, tu doctorado está en valuación de criptoactivos. Entonces, explícanos un poquito más de esto, por favor, si se puede. Pues no como tal valuación de criptoactivos, sino más bien valuación de empresas, ¿no? Okay. Que desarrollan este tipo de proyectos. Al final, pues, a ver, como vemos en el mundo del arte, ¿no? ¿Pueden existir absurdos con los NFTs? Sí. O sea, definitivamente hemos visto una cantidad de cosas, imágenes en píxeles que no te explicas cómo Justin Bieber puede, bueno, porque lo tiene y lo puede pagar y ya, ¿no? Pero al final una imagen en píxeles, ¿cuál es el sentido, no? Entonces ves a gente en esos niveles y bueno, pues sí, realmente es este tema de que alguien más esté dispuesto a pagar por ello, pero ¿dónde está el valor? O sea, por aquí alguien mencionaba valor intrínseco, ¿no? O sea, bueno, el valor intrínseco muchas veces, incluso muchos gobiernos han indicado que algunos criptoactivos como Bitcoin no tienen valor o no en este caso, por ejemplo, en el caso de México, se han emitido comunicados en donde dicen que Bitcoin no tiene valor. Entonces, es por eso empezar a replantear, ¿no? ¿Qué es lo que hay atrás de, o sea, la tecnología que lo está respaldando, o toda la comunidad que se está creando? Me parece que esta parte del valor de un NFT se irá viendo con el paso del tiempo, o sea, un poquito el caso de que hablaba hace un momento, las ICOs. ¿Cuáles son los criptoactivos que subsistieron? Pues los que tenían una propuesta de valor interesante, ¿no? Tal cual. Entonces, es un poco llevado o aterrizado al mundo de los NFTs. Si es el tema de criptoarte, pues será el artista que de alguna forma tenga atrás toda un trabajo y que no nada más sea la digitalización del NFT, ¿no? Que haya toda una comunidad que vaya haciendo ese trabajo de exponer su creatividad. Te voy a poner un ejemplo. Tenemos ahora un proyecto de tokenización de sementales en el ganado ovino, ¿no? Entonces, tú tienes, y es algo que estamos desarrollando, entonces tú tienes un NFT que está representando al semental y entonces ese NFT tiene un precio que es el precio del semental y si tú quieres lo puedes comercializar o mandar a un mercado secundario o cuando el semental se venda, pues tú eventualmente vas a tener un rendimiento, ¿no? Entonces, son ese tipo de cosas que pues como que pueden parecer descabelladas, pero nuevamente, ¿no? Es la flexibilidad de poder comercializar en un entorno digital, ¿no? Me parece que aquí, específicamente esto que habla, que menciona Forbes, me parece que está acotado única y específicamente al mundo de criptoarte, ¿no? O sea, ¿qué tan dispuesto estás a pagar 69 millones por una obra de arte de People? Bueno, pues también vemos en el mercado del arte que se comercializa un vaso con agua, ¿no? Y se vende, y eso se llama arte. Entonces también hay absurdos. Perfecto. En todas las industrias existe. Y bueno, se escucha muy comúnmente que le estamos apostando a un proyecto. Es decir, cuando estamos en un tema de NFTs, se vincula mucho, creo que tiene que ver mucho con el criptoarte o con otros proyectos en general, pero escuchamos mucho esta frase de que le estamos apostando a un proyecto o que estamos invirtiendo en un proyecto. ¿Qué se entiende por proyecto? ¿Qué es el proyecto? No sé si Conde quiera Adelante, opinar. adelante, Elo. Dale, dale. A Esto es tu ver, mero mole. estamos apostando a un proyecto. Insisto, ¿no? De pronto vemos, escuchamos frases que pueden estar muy acotadas a una industria, ¿no? Si tú lo conceptualizas al mundo del arte, o sea, pues un proyecto como tal es
tus exposiciones, con dónde las vas a exponer, la tecnología, la comunidad que estás creando, lo que estás desarrollando, o sea, el proyecto implica toda esta parte, incluso si tú ya eres reconocido en la industria del arte, pues entonces, ¿cómo vas a hacer para que tus piezas se puedan llevar al entorno digital? Si vas a crear un museo, por ejemplo, en algún metaverso, si vas a crear experiencias, o sea, el proyecto podría incluso, ¿no? A lo mejor algún artista que esté creando sus NFTs dice, oye, me compras el NFT y entonces te voy a hacer llegar a tu casa, no sé, la pieza física, ¿no? O el borrador, o el dibujo, o algún tipo de adicional que vaya acompañado del NFT. Me han tocado ver casos, por ejemplo, de industrias en los vinos o en el tequila, que crean sus NFTs, y entonces el NFT, pues lo vas a tener tú y nada más van a existir 10 en toda la historia, y entonces te van a hacer llegar una botella que es una edición especial de la empresa, ¿no? O sea, el proyecto implica no solo la parte tecnológica, sino también, oye, por ejemplo, hoy revisamos un caso de NFTs. Oye, yo ya tengo mis NFTs, pero ese NFT ya los tengo en OpenSea. Y entonces eso garantiza que yo tengo ya la titularidad. Bueno, más bien ahí el proyecto también, de manera obligada, implica que empieces a revisar temas de propiedad intelectual. Tienes los derechos, tienes el registro, vas a hacer música, o sea, el proyecto es enfoque sistémico, ¿no? O sea, todas las partes, desde lo legal hasta lo comercial. Gran respuesta. Y yo, Ricardo, adelante, rápido complemento, que yo la neta no le entiendo a qué se refieren. Porque siempre cuando adoptamos nuevas tecnologías nos traen palabras bien raras. O vamos a invertir en la comunidad. ¿Qué significa invertir en la comunidad? O sea, ¿qué significa? O sea, ¿qué significa moverte rápido y romper cosas? ¿Qué significa ser disruptivo? ¿Qué significa, no? O sea, muchas veces cuando vemos avance tecnológico, y esto siempre ha pasado, esto ha pasado desde la revolución industrial, se usan estas frases, estas palabras que realmente desde mi punto de vista carecen de significado alguno y tampoco le tenemos que encontrar sentido. Yo la verdad es que cuando él me dice es que queremos armar un proyecto, ¿qué te refieres con un proyecto? Es una sociedad mercantil que va a tener un producto, que va a tener un servicio, ¿cuál es tu modelo de negocios, etcétera? Porque de otra manera, pues la neta, yo no entiendo, y yo soy muy honesto, sí no entiendo cuando a veces se sacan estas frases. Elo, la pregunta, ¿tenemos que entender cripto para entender NFTs? Ay, es una pregunta muy debatible que al día de hoy me sigue generando mucho conflicto. A mí me parece que la respuesta podría estar en términos del nivel, ¿no? O sea, del nivel que quieras comprender, porque volvemos al punto, ¿no? O sea, para comprar Bitcoin tienes que leer el white paper de Satoshi Nakamoto. Pues yo te diría que no, y los muy puristas se van a enojar, y es algo que hemos discutido, que a veces eso es lo que hace que las personas se alejen, ¿no? Porque lo primero que necesitas es empezar a experimentar y a utilizarlo. Ahora, aquí, en el tema de los NFTs, a diferencia de criptos como Bitcoin o Ether, aquí me parece que es un poquito más delicado, porque a alguien se le puede, y eso ya ha pasado, a alguien se le puede hacer muy fácil, pues como está muy sencillo hacerlo en OpenSea, crear un NFT, entonces me voy a ir a agarrar una imagen y la voy a hacer un NFT y la voy a poner en una plataforma, ¿no? Y entonces ya tengo mi NFT, pero aquí, a diferencia de crear un token fungible, aquí es más delicado, porque sí tienes que por lo menos saber algunos puntos, y ya no de la propia tecnología, sino más bien en términos de lo que sí puedes hacer o no, porque algo muy delicado, y que es algo que hemos discutido muchas veces, Conde y una servidora, es que pues si lo hiciste en blockchain, pues ahí va a quedar ese registro.
¿no? Entonces, no está tan sencillo que tú vayas, tomes la imagen y hagas tu NFT. Por eso es que específicamente, a lo mejor tenemos que entender cripto para entender NFT, pues a lo mejor los básicos, ¿no? Que si es público, pues vas a tener la trazabilidad, que si vas a tener, va a ser público, no lo vas a poder borrar, eso a lo mejor ahí lo dejaría, pero todavía yendo un poquito más allá es ¿qué puedo hacer en NFTs? ¿No? Eso sí me parece relevante. Me encantó que cuando platicábamos acerca de esta pregunta, hiciste la reflexión y me dijiste, bueno, necesitas entender el código para usar WhatsApp. Y era un poco como esa analogía, ¿no? En ese sentido, pues, o sea, que al final, no necesariamente, pero no estaría mal. Pero bueno, como siempre, gran exposición. Me encanta cómo nos explicas, Eloisa. No sé, Conde, si tú tienes alguna cuestión adicional. Y bueno, en este sentido, vuelvo a un punto también muy básico, es ¿por qué blockchain es importante para los NFTs? Digo, creo que es un poquito más de lo mismo, de lo que ya habíamos platicado, ¿no? En un inicio. O sea, ¿por qué blockchain es importante para entender NFTs? Pues es que más bien el NFT se deriva de la blockchain, o sea, tal cual, ¿no? Es un caso de uso de la tecnología blockchain. Me parece que hasta ahí podemos dejar esta primera aproximación, porque es importante por todo lo que ya habíamos mencionado en la parte de transferencia de valor, de inmutabilidad, de trazabilidad, de transparencia, de no contar con un tercero que valide la transacción. Entonces, parece que son los puntos más destacados, ¿no? Este concepto de hacerlo único a través de blockchain. Y en ese sentido, casi te la cambio o te perfilo la pregunta en el sentido de que es una frase muy usada, blockchain elimina el intermediario y este concepto que cada vez vamos a escuchar más, que es la descentralización y qué importancia tiene, porque poco a poco los que estén aquí van a escuchar más y más y más, pero ¿qué significa todo esto y qué importancia tiene para inclusive las próximas décadas? Mira, también la parte de descentralización me parece que es algo que se ha ido comentando, pero también hay que tener, o sea, un poquito como decía Conde, ¿no? A veces nos llenamos de palabras y de una retórica que por ahí pues hay que analizar hasta qué punto o en cuál de las partes en el proceso es descentralizada, ¿no? Porque si estás hablando de una DAO, de una organización autónoma descentralizada, o sea, a lo mejor ahí sí tiene lugar porque son los nodos y las partes y entonces no hay una entidad, ¿no? Incluso la propia, o sea, el propio Bitcoin en su forma más pura, pues sí lo podemos conceptualizar como descentralizado. Pero si estás hablando de OpenSea y de comercializar NFTs en OpenSea, pues a lo mejor eso o sea, eso no es tan descentralizado porque tienes un marketplace y que al final OpenSea va a cumplir con ciertas reglas, ¿no? Incluso plataformas como Uniswap, en donde puedes hacer el intercambio de cualquier tipo de tokens, o bueno, de algunos o de varios tokens que estén en la blockchain de Ethereum, pues se considera que es descentralizado porque no es como una exchange centralizada y que lo puedes hacer de manera directa, pero aún así el hecho de que haya alguien que esté poniendo la plataforma y que tú lo puedas hacer a través de la plataforma, también hay que tener cuidado con ese concepto de descentralización, ¿no? Al final, siempre en alguna de las partes les van a poner reglas, ¿no? Y a veces se piensa que no está regulado y que no se puede regular y todo este tipo de cosas que sí un poquito hay que tratar nada más de tomar estas palabras con reserva y sobre todo analizar en cuál proceso, ¿no? Que si usas blockchain para hacer una transferencia sin necesidad de contar con el intermediario, eso es un hecho. Que eso sea un sinónimo de descentralización, ahí habría que analizar en qué parte, ¿no? Perfecto. Conde, no sé si tengas algo más que complementar. Perfecto. Él lo explica muy bien. Muy, muy bien.
Elo, platícanos por qué no quiere colaborar conmigo. ¿Por qué es importante? No, pero ahorita les van a tocar las preguntas difíciles a él. Vas a ver que en la parte legal no te va a dar mucho espacio. ¿Por qué es importante el Ethereum para los NFTs? Mira, Ethereum es importante. Ethereum para NFTs es importante porque es la blockchain que más aplicaciones de esta naturaleza tiene, ¿no? En su protocolo y en su blockchain. Me parece que con el paso del tiempo estamos viendo que los proyectos de NFTs y la creación de NFTs están migrando a otras blockchains por el problema que ya tiene Ethereum en términos de la comisión de la propia red, ¿no? A veces transferir un token o incluso un NFT de una billetera a otra te puede costar, o sea, puede ser variable en la comisión, incluso a veces puede ser más la comisión que el valor del propio token. Entonces eso está provocando que muchos desarrollos de NFTs estén migrando a otras blockchains como Solana, Avalanche, por ejemplo, incluso la Binance Smart Chain, que bueno, por ahí hay un debate de que no es descentralizado, pero ya hay otras propuestas de blockchain en donde se está desarrollando. ¿Por qué es importante? O sea, en términos muy generales, pues porque es la blockchain que genera esta propuesta. Muchos siguen con la esperanza de Ethereum 2.0. En mi opinión, yo creo que eso no va a suceder, pero bueno, ahí muchos siguen en la espera de esta evolución de Ethereum y que se pueda reducir los costos o las comisiones por transacción. Y con esta inercia, respecto a lo anterior, ¿por qué las operaciones se basan en Ethereum? Lo acabas de explicar. ¿Qué tiene que ver esto con los smart contracts? ¿O por qué el Ethereum y los smart contracts están tan vinculados? Pues es que mira, a ver, Ethereum es una blockchain que te permite, o sea, que fue desarrollado, fue creada no solo para tener un criptoactivo como Ether, ¿no? O sea, el cripto de la blockchain, digamos, de la blockchain de Ethereum es Ether. Pero entonces cuando se creó el proyecto, el objetivo era crear una máquina virtual, ¿no? Una capa en esta tecnología que también te permitiera crear otras aplicaciones. El contrato inteligente no es otra cosa más que las condiciones que tú le vas a poner a lo que vas a desarrollar, ¿no? O sea, si vas a desarrollar, por ejemplo, un token, ese token puede tener ciertas características específicas. Si es un NFT, por ejemplo, un NFT de criptoarte, pues a lo mejor tú puedes crear ese NFT que sean una serie de NFTs o que sea un NFT único o que incluso ese NFT cada que se va a transferir o cada que pase de una billetera a otra, pues cobre una comisión, ¿no? Por lo que vale, o sea, un 5, 10%, un tema de royalties, ¿no? Por decirlo de esa manera, y todo eso se está programando en los contratos inteligentes, ¿no? O sea, le llaman contrato inteligente, pero en realidad no es otra cosa más que la creación de código y una serie de actividades o tareas específicas que dadas ciertas condiciones se van a comercializar, bueno, se van a ejecutar toda vez sin que haya alguien que lo ponga como tal, ¿no? Es de forma automatizada. Última pregunta para ti, Elo, y con esto empezamos la ronda de preguntas legales y de casos específicamente ya más orientado a la parte legal. Para que la gente que también se está metiendo en este tema, es una palabra muy básica tal vez, pero ¿qué es un wallet y por qué se necesitan para comprar NFTs? Pues una wallet es tal cual, ¿no? Es una billetera. Nosotros típicamente tenemos nuestro monedero, nuestra cartera, donde guardamos nuestros pesos, nuestra tarjeta del banco, etcétera. En el caso de una billetera en el mundo cripto, pues es esta aplicación que te va a permitir o que va a ser compatible con algunas blockchains, ¿no? Algunas integran la blockchain de Binance, otras la blockchain de Ethereum, y entonces tú ahí puedes, en esta billetera vas a almacenar tus NFTs y eso, digamos, tú vas a tener la garantía de que en esa billetera nadie te va a poder quitar tus activos digitales, ¿no? Obviamente,
y quiero destacar eso, hay que tener mucho cuidado con estas billeteras digitales porque te van a pedir ciertas, o sea, tiene una clave pública, una clave privada y entonces tú necesitas hacer este resguardo de tanto de la clave pública, sobre todo de la clave privada, y mientras tú tengas tus llaves, tú vas a tener ahí tus activos, ¿no? Y hay que conservarlos porque si tú se los das o los compartes a otra persona, eventualmente con mucha facilidad te los pueden quitar. Perfecto. Pues bueno, con esto terminamos la primera ronda de preguntas que tiene que ver como con amueblar un poco la casa, es decir, tener un contexto general, conocer las palabras que se van a estar usando y a partir de aquí podemos entonces brincar a preguntas de segundo nivel con un contexto, en este caso con algún tipo de, pues sí, vamos a poner casos hipotéticos que no son tan hipotéticos, es decir, muchos de estos ya se están resolviendo de alguna forma y a partir de este momento, bueno, pues Conde, vas a tener mucha más spotlight. Vamos empezando con el primer caso hipotético. Un artista del cual se le conoce con un seudónimo comienza a hacer artes gráficos que convierten en NFTs, inspirado en superhéroes. La empresa propietaria de los derechos de los superhéroes le pide a su equipo jurídico detener esta práctica ya que ellos no autorizaron el uso. Al hacer la investigación preliminar se dan cuenta que, pues bueno, esta IP de donde salen estos NFTs generados están en Brunei y que es imposible dar con la persona o un domicilio. ¿Qué hacemos con eso, Conde? ¿A quién se demanda? ¿Cuál es la jurisdicción? ¿Cuál es la legislación aplicable? ¿A quién vamos a molestar en este sentido? Claro, Ricardo, mira, primero que nada me gustaría decir que nada de lo que yo les diga aquí es asesoría legal, ¿no? Principalmente porque no hay una relación abogado-cliente en este contexto. Porque no han pagado. La audiencia y nosotros, ¿no? Y no han pagado honorarios. Pero vamos a intentar hablar de estos casos prácticos en específico. Este tema nos va a meter precisamente en un tema de propiedad intelectual y en específicamente de copyrights o de derechos de autor. Recordemos que en los derechos de autor existen 4 derechos fundamentales: los derechos morales, los derechos patrimoniales, los derechos conexos y las reservas de uso exclusivo. En este caso, como estamos hablando de un personaje de caricatura, nos tenemos que ir a la reserva de uso exclusivo, que básicamente te dice que para que tengas la protección de que tú seas el único que pueda utilizar un personaje de caricatura, lo tienes que registrar. ¿Ante quién? En México lo registras ante el INDAUTOR. A diferencia de todos los demás derechos de autor, la reserva de uso exclusivo es el único que requiere registro previo. Si tú compones una canción y la grabas, no necesitas registrar el INDAUTOR para tener propiedad intelectual y tener los derechos. El artículo 5 de la Ley Federal de Derecho de Autor es muy claro, mexicana es muy clara en ese respecto, pero con personajes sí. Entonces aquí lo primero que tenemos que determinar es que la empresa de superhéroes, vamos a suponer que registró a su personaje y que tiene todos los derechos específicos para hacerlos valer y que nadie más puede usar a este superhéroe más que ellos. Y entonces llega la persona de Brunei a hacer un NFT que está basado, es una obra digital, digamos que un GIF, donde está este superhéroe haciendo unos movimientos muy picudos, ¿no? Y le pone un token URL, lo relaciona con este token y la empieza a comercializar en OpenSea, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, a mi empresa que tiene los derechos de los superhéroes no me gustó que eso suceda, ya me puse a investigar y es una IP de Brunei de quién sabe quién. ¿A quién voy a demandar? ¿Dónde lo voy a demandar? ¿Y bajo qué ley lo voy a demandar? Parecieran preguntas difíciles pero primero vamos a tratar de ver cuál es la jurisdicción, ¿no? Y depende, vamos a suponer que este caso estuvo en México, que la empresa de superhéroes está en México, para hacerlo un poquito interesante con las leyes de nuestro país. Lo primero que esta persona va a tener que decir va a tener que va a ser demandar la infracción en materia de comercio o la infracción por utilizar derechos que solamente ellos pueden utilizar, ¿no? La pregunta de dónde es la jurisdicción se resuelve con las reglas de jurisdicción personal. Tenemos que ver
si nuestro derecho mexicano nos protege en este caso o en este sentido. Y si no encontramos la respuesta en el derecho mexicano, vamos a tener que tratar de buscar otra jurisdicción que sí nos proteja y ver en dónde podemos demandar, porque podríamos demandar no solo en México. Si estamos en México, podemos usar, dependiendo de si existe jurisdicción personal, podemos hacer uso de cortes en otros estados o en otros países. Entonces, lo primero tenemos que entender que la Ley Federal del Derecho de Autor le aplica supletoriamente el Código de Comercio y que es jurisdicción federal. Y tenemos que ir a buscar al Código Civil Federal si algunos de las reglas les da jurisdicción personal sobre la persona de Brunei a los tribunales mexicanos. ¿En qué casos podría esto suceder? Pues si se hizo la venta, si se hizo el uso, si se hizo la transmisión en territorio nacional, probablemente podemos encontrar que exista jurisdicción personal. Y esta persona de Brunei, aunque esté en Brunei, si hizo uso o hizo marketing o utilizó medios situados en territorio nacional, a lo mejor podemos jalarlo a la jurisdicción personal de los tribunales, ¿no? Pero a lo mejor no lo hizo. A lo mejor simple y sencillamente sentado en su computadora lo vendió y lo vendió a través de OpenSea. Venderlo a través de OpenSea nos abre la pregunta de si existe jurisdicción personal a esta persona en Estados Unidos. ¿Puedo acarrear a esta persona a una corte en Estados Unidos por utilizar OpenSea? Y la respuesta es, probablemente sí puedas, ¿no? En Estados Unidos no es asesoría legal, yo no soy abogado gringo, pero existe el tema de jurisdicción personal y las reglas de jurisdicción personal federal es la regla del mínimo contacto. Si parte de los hechos que motivaron esta controversia sucedieron o tuvieron un contacto con algún lugar en Estados Unidos, tienes jurisdicción personal y lo puedes traer a una corte americana. Y vender a través de una plataforma que está basada en los Estados Unidos te puede generar jurisdicción personal. Entonces, ¿podrías demandar en México? Sí. Si no te alcanza la ley por la razón que sea, ¿podrías demandar en Estados Unidos? Tal vez sí. ¿A quién demandas? Hay casos en donde se demanda a persona indeterminada. De aquí hasta que se considere quién es y cómo puedes hacer la notificación, etcétera, y hay sus reglas. En México eso no, es muy limitado, eso lo puedes hacer muy, muy limitado. En México, en Estados Unidos tienen otras reglas, a lo mejor las reglas de esa jurisdicción te dan. Y aquí el tema el tema fuerte va a ser el tema de la legislación aplicable, porque tenemos que ver qué legislación va a aplicar dependiendo en dónde sucedió el acto o en dónde se está pasando, ¿no? Y puede haber, la persona de Brunei se puede defender diciendo, oye, a mí no me aplican las leyes mexicanas. ¿Hay jurisdicción personal? Sí. ¿Me puedes emplazar en una corte mexicana? Chance sí. ¿O me podrías emplazar en una corte americana? Pues sí. Pero a este caso le aplica la legislación americana o existe una regla, por ejemplo, de foro no conveniente que puede ser una excepción. Entonces así vas tejiendo tu asunto, ¿no? Y como abogados litigantes, muchas veces le vamos buscando y le vamos rascando y vamos viendo en dónde podemos encontrar un foro donde se pueda ventilar nuestro asunto. Puede llegar a suceder que nunca demos con esta persona de Brunei y puede llegar a suceder que pues ya nunca pasó nada y al parecer no sucedió nada y no hubo consecuencias legales. Pero esos casos son los menores, son los que menos suceden. Es probable que este tipo de casos se vayan a perseguir. A lo mejor si una persona vendió un NFT por 0.2 ETH con tu personaje, pues ni sale para los honorarios de los abogados que redactan la demanda, ¿no? Pero la gran mayoría de los casos no son una persona escondiéndose en Brunei, son personas que están haciendo negocio con esos NFTs, que efectivamente quieren aparecer, que efectivamente quieren monetizar y que sí tienen algún tema expuesto y para resumiendo el tema, que de algún lugar puedes agarrar. Entonces yo aquí mis colegas, a las personas que están interesadas en ese tema, les recomiendo que analicen primero qué derecho es el que quieren hacer valer, segundo,
si existe jurisdicción por materia y si existe jurisdicción personal, que analicen el código del país o del lugar en donde están practicando para saber si pueden aplicar la jurisdicción personal y atraer a esa persona a tu corte, ¿no? Porque puede ser el caso. Y tercero, ver si a esa operación, por la razón que sea, se le puede aplicar la ley. En la gran mayoría de los casos, si esto se vendió a través de OpenSea, es muy probable que pueda haber jurisdicción personal en los Estados Unidos, puede suceder, ¿no? Y pues ahí va a haber una discusión importante de legislación aplicable. Pero por supuesto que no son casos en donde no haya respuesta, ¿no? Perfecto. Elo, no sé si tú quieras comentar algo más respecto de esto. Ahora estoy del lado de Conde. Perfecto. Vamos a al segundo potencial caso hipotético. Juan Daniel es un entusiasta, es un entusiasta y sigue muy de cerca todas las noticias relacionadas al tech. Y bueno, pues él es también un gamer y interactúa de forma constante con el metaverso. Y bueno, pues ha invertido algunos miles de dólares en NFTs que tienen algún gran potencial, que son únicos y de colección. La semana pasada, al entrar a su wallet, se lo encontró vacío y no hay una respuesta clara. Nadie le está dando la cara. Y por ahí se encontró una noticia en Reddit que dice que varias cuentas fueron hackeadas. ¿Qué puede hacer Juan Daniel? ¿Qué procedimiento debe seguir? ¿Y qué tan probable es que recupere sus NFTs? Este caso es bien interesante porque cuando uno dice que fueron hackeadas, generalmente se refiere a muchas cosas. Los casos de riesgo que estamos viendo ahorita son dos. El primero es que me meto a mi MetaMask, a mi cartera, a mi wallet, y no encuentro nada. No hay nada, no están mis NFTs, hay cero. Incluso si me meto a Fscan o no, a la página donde puedes escanear las transacciones, se ve claramente que salió el NFT de mi cartera a la cartera de alguien más. Ese es un caso. Otro caso que también hemos visto es que me meto, sí está el NFT, pero cuando le doy clic a la liga de ese NFT, no me manda a la obra digital que compré o a la obra digital que yo creía que estaba comprando, porque ahorita también podemos hablar de si jurídicamente estoy adquiriendo la propiedad de un archivo o no, o qué es lo que estoy adquiriendo. Entonces puede haber estos dos casos. Uno es que mi NFT no esté. El segundo caso es que cuando le doy clic a la liga que se supone que debería de referenciar a mi chango, ¿no? El chango no está ahí. Adelante, Elo, no sé si querías comentar algo. Quiero comentar porque va muy de la mano con una conversación que incluso publiqué en Twitter, que fue justo ayer, y que agregaría ese tercer caso, que también hay que tener mucho cuidado, porque me llegó el correo, tal cual, ahí sí puedo hablar por experiencia propia, me llegó el correo de supuestamente una wallet como MetaMask, bueno, se supone que era MetaMask. Llegaba el correo y me decía que tenía yo hasta el 7 de febrero para hacer mi verificación KYC, porque MetaMask iba a necesitar ya la verificación KYC, y entonces decía, dale clic aquí para que tú hagas tu verificación. Cuando le dabas clic en el enlace que te ponían, por ahí dice Raúl, que fue muy sonado. Bueno, a mí me tocó ayer, o sea, no es algo que ya fue del pasado, no, o sea, siguen llegando esos correos. Y también lo que te pedían es que metieras las 12 palabras ¿qué son las 12 palabras? La clave privada, ¿no? Te pedían que metieras las 12 palabras para, supuestamente para hacer la verificación que digo así. Entonces, dejar muy en claro para quienes les pudiera llegar este correo, nunca le den sus 12 palabras a absolutamente, ni siquiera a su hermano, ¿no? O sea, si llega un correo así, seguramente es, o más bien es un scam, ¿no? Perdón, Conde, quería poner otro caso. Adelante. Lo que pasa es que fíjate que yo diferencio estos dos casos para contestar las preguntas que nos está mandando Ricardo, porque
¿Qué puede hacer Juan Daniel? Pues depende de lo que le esté pasando, y qué procedimiento debe seguir, pues depende de lo que le esté pasando, y qué tan probable es que recupere sus NFTs, pues también depende, ¿no? Entonces, por eso quiero abordar estos dos casos. El primer caso es qué pasa si te metes y en tu wallet ya no está eso. Y eso pasa, o la forma por la que lo estamos viendo más, es un caso de phishing, que es lo que describió Elo. Te mandan un mail, te dicen, oye, necesitas meter tu información para verificar que todo está en orden, porque creo que el mail que publicaste lo decía, estamos siendo regulados y por lo tanto para hacer Know Your Customer y para temas de antilavado, tienes que meter esta información. Y lo único que están haciendo es quitar tu información, tú les estás dando tu información, le estás dando tu contraseña, ¿no? Y ellos agarran y la meten, y de ahí lo que ellos hacen es que sacan todos tus NFTs, los venden, se los intercambian a otras personas. Y eso, pues eso, el phishing, eso es un fraude, es un delito cibernético, es un delito informático que está regulado, por supuesto, y que es un tema que entra a consecuencias de derecho penal. ¿Qué puedes hacer? Puedes empezar a investigar para ir a perseguir a esta persona, ¿no? A lo mejor sabes quién es, o a lo mejor no sabes quién es. Seguramente muchos de los criminales se van a intentar esconder, pero la forma en la que se detecta cibercriminales, lo más pedido son con técnicas de ingeniería social. Los ciberagentes se disfrazan de usuarios en el mismo canal de Discord o de usuarios en Twitter, y empiezan a preguntar y empiezan a indagar y empiezan a hacer sus investigaciones y dan con el culpable. Y todo está documentado porque todo está en blockchain. Saben cuándo te mandaron ese email, saben que le diste clic, saben a partir de ahí con toda la trazabilidad que entra a blockchain, etcétera. Y entonces puedes dar con él de esa manera, ¿no? Y entonces podrías iniciar acciones penales porque es un fraude. Imagínate que lo que te quitaron tiene un valor de $60 millones, pues ahí le vas sumando, ¿no? al tema, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Además, ha habido o ha pasado que las propias plataformas como OpenSea también te dan ciertos medios alternativos, como por ejemplo, existe el tema del congelar los NFTs o el freeze de NFTs, en donde básicamente tú te quejas con la plataforma, y la plataforma lo único que hace es que ese NFT ya no se pueda comercializar en su plataforma, pero se puede comercializar en otras, ¿no? Al final del día no es una, digamos, solución que sea totalmente ahí al 100%. El tema es que perseguir el tema de phishing, que es un tema que ha existido desde que hay internet, o sea, es complicado porque los usuarios generalmente son el punto más vulnerable, pierden su información y luego recuperarla es bien difícil para el usuario común. Por eso, lo que debe hacer Juan Daniel es estudiar y escuchar a Elo, que le dijo, nunca cambies, nunca des tu seed phrase en este caso, o nunca des tu password, nunca des tus conexiones, nunca des tus claves de acceso. Si ya te pasó y tú las diste, pues bueno, tendrás elementos para perseguir o para tratar de revertir eso. Difícilmente se pueden ejecutar una blockchain porque hay gente que dice que pues si se transmitió y ya, ¿no? Pues ya lo transmitiste, tú diste tus claves, es una transacción que es válida, ¿no? Pero bueno, ahí yo creo que existen las mismas herramientas que hoy en día nos protegen en nuestra seguridad cibernética, nos podrían proteger en un tema de blockchain. Y el tema de que el cibercriminal no lo podamos encontrar porque es un hash, pues no quiere decir que no se pueda dar con él de alguna manera, ¿no? Y también creo que es un gran reto para las autoridades nacionales, el poder armar agencias de investigación que sean competentes en esto raro, ¿no? O sea, es un gran reto y que tienen que tener constante capacitación, tienen que estar México ha hecho un gran esfuerzo en capacitar a los agentes para hacer este trabajo de investigación, pero bueno, siempre
siempre va a ser difícil perseguir este tipo de cosas. Si lo que sucedió, sí, dime. No, dime, adelante. Termina, perdón. Si lo que sucedió es que tu JPG o tu archivo no aparece, pero sí tienes el NFT, entonces ahí quizá no estamos hablando de un tema de phishing. Ahí quizá lo que puede pasar, recuerda que la imagen no se guarda en una blockchain, solamente hay una liga. Imagínate que le pones una liga a una carpeta de Dropbox y en esa carpeta de Dropbox, digo, estoy súper simplificando, ¿no? Pero en esa carpeta de Dropbox está guardado el archivo. ¿Y qué pasa si yo como artista te lo vendo? Tú hiciste el deal conmigo, me conoces personalmente, te lo vendo, me pagaste y luego ¿qué hago? Bajo esa imagen o la elimino o ya no la tienes, ¿no? Y entonces, ¿esto qué va a pasar? Muchos dicen, bueno, ¿y qué pasa si la elimino? Como ya estamos viendo muchas integraciones en Twitter que lo que hacen es que jalan ese URL y ponen tu imagen en tu fondo en tu profile picture, ¿no? Probablemente en un metaverso jalen de esa liga la imagen. Si en ese repositorio al que apunta la liga no hay nada, a la hora que subas te va a marcar un error o no va a salir nada en ese caso. Y eso, ahí también puede haber algún tema de fraude, ¿eh? Oye, tú me vendiste, me dijiste que ibas a estar puesto, que iba a estar ahí el archivo y al final del día lo borraste. Me engañaste para obtener, a través de artificios y maquinaciones, me engañaste para obtener un resultado o un enriquecimiento ilegítimo, ¿no? Etcétera. Entonces, en ese caso también podría suceder. Y estamos hablando de temas aquí de derecho penal, ¿no? Entonces, creo que puede estar importante verlo, ¿no? Y contemplarlo. Acerca de este mismo caso, los wallets o portales para ventas de NFTs tienen términos y condiciones de autorregulación y si se firma algún tipo de arbitraje, como lo que sucede con los dominios web. Es decir, en la web hoy, si tú compras un dominio, pues por cualquier situación, si hay algún tema de disputa, te estás obligado a someterte a un arbitraje. ¿Sucede igual con los NFTs? Mira, evidentemente no conozco todos los términos y condiciones de todas las plataformas que hay por ahí, pero sí, como si en mi práctica me dedico a hacer términos y condiciones y he revisado un poquito los de OpenSea, creo que te puedo dar una idea muy clara de qué es lo que pasa. Primero, los marketplaces, que son los portales de venta, son entidades centralizadas que generaron un programa de cómputo, una aplicación web y que te ponen unos términos y condiciones. Y en sus términos y condiciones lo que va a decir es, esto es un contrato de licencia para que tú uses mi plataforma, pero yo no meto las manos en los deals que tú hagas con los usuarios. O sea, los deals que se haga usuarios son puerto a puerto y yo no tengo nada que ver en eso. Y de hecho lo hacen de una manera bastante inteligente, no meterse en nada, porque entonces pueden tener ciertas protecciones legales, como por ejemplo los famosos takedown notices del DMCA, que si tú curaras contenido o estuvieras, si no fueras 100% neutral, podrías llegar a tener cierta responsabilidad por violaciones de derechos de autor, por ejemplo. Entonces, se quieren mantener neutrales. Y lo que te dicen es, los deals que tú hagas entre las partes se sujetan a los términos y condiciones que pacten las partes. Entonces, esos términos y condiciones de los portales o de los wallets que no dejan de ser programas, o sea, empresas que están desarrollando un programa de cómputo y que te lo están poniendo en una licencia, esos términos y condiciones solamente van a regular tu relación legal con ese proveedor de servicios, pero difícilmente se van a querer aventar el pleito de meterse a regular lo que hacen los usuarios en medio. Entonces, incluso incluso OpenSea llega a mencionar expresamente en sus términos y condiciones que es posible que un vendedor de un NFT ponga en su portal web ciertos términos que van adheridos a la venta y que es tu obligación irlos a revisar para saber qué es lo que estás comprando, para saber qué es lo que te están ofreciendo. Y no existe un arbitraje entre las partes como tal que pudiera llegar a existir o que digamos que OpenSea se ponga como árbitro, como si fuera el ICANN, por ejemplo, en el tema que mencionabas de nombre de dominio. No lo estamos viendo y yo creo que difícilmente lo vamos a ver. Adelante, Elo. Ahí me gustaría nada más como dato, por lo que comentaba Conde, que de hecho apenas no hace mucho, el 27 de enero,
OpenSea anunció que iba a limitar ya la creación de, o sea, ellos ofrecen una herramienta gratuita para que tú puedas acuñar tus NFTs, pero de ahí ellos han identificado que casi el 80% de todos estos NFTs son falsos o son plagiados o son spam, ¿no? Entonces ellos lo que están haciendo ahorita, están modificando sus políticas, cambiando sus políticas de acuñación de NFTs para que precisamente pues tengas o sea, las van a limitar a 5 colecciones con no más de 50 elementos y entonces están poniendo ya esos límites, ¿no? Para que poco a poco, en una especie de, como bien mencionaban, autorregulación, pues vayan, no, o sea, vayan teniendo controles para no generar un problema más grande, ¿no? Correcto. Y justo lo que comentabas, este caso que nos compartiste, les vamos a compartir al final de la presentación algunas ligas de algunas noticias o algunos casos que se han presentado. No sé si te gustaría platicarnos un poquito de este NFT robado que terminó siendo congelado y que, bueno, no sé, ahora si quieres platicar un poquito más o simple sencillamente lo dejamos para... En este caso, creo que lo que sucede y que creo que sí es bien importante y lo traigo a colación porque he estado leyendo aquí ahorita algunos de los comentarios como para redondear el tema. Este caso, lo que sucede es que creo que a esta persona se metió al grupo de Discord en donde se generan estas comunidades para hablar de estos proyectos y alguien se le acercó diciendo, oye, tienes que validar tu wallet y para validar tu wallet me tienes que mandar esta información. Y creo que esta persona se la envió. Y entonces, pues literalmente nos decía aquí Rodrigo que pues efectivamente pues lo trolearon. O sea, es un troleo. Al final del día es un delito, pero pues te están troleando. Y lo que sucedió es que él mismo dio sus claves. Él mismo dio sus claves y no podemos nunca podemos culpar a la víctima. Eso es bien importante. En ningún caso podemos culpar a las víctimas. Pero sí es importante que sepamos que la protección número 1 siempre va a venir antes de que suceda el hecho. No den sus claves. Y este caso lo ejemplifica. Esta persona tenía una colección que valía $2 millones. Alguien le pidió en un chat de Discord impersonando, o sea, haciendo un tema de ingeniería social, haciendo un tema de suplantación de identidad de un ente legítimo, le dijo, sí, tú dame tu información para validarla y al final del día le estaba dando toda su información a estas personas que pues le cometieron un delito. Y una vez que cruzas ese umbral, no estoy diciendo que no se pueda, sí se puede ir y sí se puede dar con estos responsables. Sin embargo, es muy complejo, es un proceso muy tortuoso darlo. Entonces, siempre tener buenas prácticas. ¿De qué manera se hace? Se hacen investigaciones, que las policías, algunas agencias de investigación están equipadas para hacerlo. Es un gran reto para los gobiernos, pero al final del día, pues es como recuperar casi, pues si te asaltaron en la combi, pues no estoy diciendo que no lo vas a recuperar, no estoy diciendo que esté bien, está mal. Y hay que tratar de ver de qué manera se previene ese delito. Pero te voy a decir algo, soy abogado y lo voy a decir, quizá el derecho penal punitivo no es la mejor forma de prevenir el delito, ¿no? Pero bueno, ¿de qué manera tienes tú para poderlo hacer? Pues sí podrías hacerlo, nada más que cruzando ese umbral ya es muy complicado. Y a esta persona lo que hizo fue pedir que se congelaran los NFTs en OpenSea y creo, ya no le he seguido la pista, no sé si ya los recuperó o no, pero empezó a pedirle a todo el mundo que pues ya que no fueran mala onda, que le regresaran sus changos. Y pues, ¿qué pasó? Pues si alguien no te los quiere regresar, pues técnicamente no está obligado a regresártelo, ¿no? La plataforma, la forma en la que blockchain está hecha no permite protección para estos casos. Entonces, donde ahí las legislaciones y los gobiernos tienen que ponerse las pilas, ¿no? Correcto. Vamos al último caso hipotético. WordCat es uno de los NFTs que ha ganado mayor interés en la plataforma de OpenSea, al punto que se encuentra en el top de los NFTs con mayor número de transacciones. Este proyecto fluctúa de forma importante en la plataforma y esto lleva a mano al equipo legal de los titulares de los derechos de los Simpsons. Y el parecido con el gato de la serie dentro de la misma serie Tommy Daly, pues es importante. Como resultado de esto,
el titular de los derechos procede legalmente contra OpenSea, ya que está lucrando de forma indirecta con la imagen al obtener un porcentaje de las transacciones en su plataforma que ha permitido realizar, además de ser público el hecho de que hicieron público que van a ser enérgicos en contra de cualquier persona que comercialice esos NFTs con propiedad intelectual de su titularidad sin autorización expresa. Muy interesante caso. Fíjate que las plataformas tienen una defensa que se llama el DMCA, ¿no? Que es en Estados Unidos desde el 96 existe el Digital Millennium Copyright Act. En México, el año pasado se acaba de reformar la Ley Federal del Derecho de Autor para incluir estos temas de notificación y retirada. Y básicamente lo que hacen esas leyes son un puerto seguro, son un safe harbor para empresas como OpenSea. Y te dice la ley, siempre y cuando tú cumplas con estas reglas, que es que tengas un mecanismo de notificación y retirada, que es el famoso takedown notice, siempre y cuando tengas la política de los 3 strikes, siempre y cuando tengas, y te enlista lo que tienes que tener, tú como plataforma no se puede ir contra ti, tú no eres corresponsable de la violación de derechos de propiedad intelectual que ocurra en tus sistemas y en tus plataformas. Pero si no cumples con esto, sí se pueden ir contra ti. Entonces, ¿qué es lo que hacen las plataformas como OpenSea? Términos y condiciones 101, nuestros clientes que hacen apps, esto los asesoramos con esto día y noche. Si tú quieres no ser responsable por estas violaciones, tienes que poner ciertos mecanismos de control. Uno de ellos es el takedown notice. ¿Qué pasa? Es básicamente, te obliga a ti como plataforma a poner un medio de contacto en donde el titular del derecho, en este caso los creadores de Los Simpson, deciden presentar una queja, una notificación, diciendo, hey, oye, fíjate, esta es mi propiedad intelectual y alguien subió a tu plataforma una obra que me infringe mis derechos. Y automáticamente la bajan para evitar problemas. Le dan una notificación a la persona que es el presunto infractor. El presunto infractor se bloquea el contenido, se baja, y el presunto infractor puede contestar 2 cosas. Puede decir, pues que me obliguen, ¿no? Porque yo sí soy el dueño y sí tengo los derechos, o estoy actuando con una limitante o en una defensa de propiedad intelectual o de derechos de autor. Entonces, ¿sabes qué? Sí tengo el derecho, regrésame ese NFT a publicarlo. O puede decir, bueno, sí, ahí muere. La verdad es que sí estaba infringiendo y no me quiero meter contra Disney, ¿no? Si te dice que sí tiene los derechos, se tiene que regresar, ¿no? Y ahí, dependiendo de cada política, se tienen que dejar a salvo los derechos si se presenta una demanda formal por violación o por infracción de derechos de autor. Si llegan los Simpson y dicen, ¿sabes qué? Yo ya presenté una demanda formal con ellos, ¿no? Lo pueden retirar de nuevo y entonces dicen, ¿sabes qué? Aquí te protejo tu derecho hasta que una corte decida cómo se debe de resolver esto, ¿no? Y definitivamente eso también está ya en la Ley Federal del Derecho de Autor mexicana. Si ustedes tienen una aplicación o si tienen un marketplace o si tienen una app, sean cuidadosos de poner estas reglas, porque si no, Disney los puede demandar a ustedes directamente. Y me interesaría como traer a colación algo, porque nos preguntaban por ahí, ¿qué pasa si no es el gato? ¿Qué pasa si no es ese gato? ¿Qué pasa si es la foto de un artista? La foto de un artista no se regula por las reservas de uso exclusivo. Ahí tenemos el derecho a la imagen comercial, que usar la imagen de una persona para fines comerciales sin su autorización es una infracción en materia de comercio en términos de la legislación mexicana. Y en otras legislaciones, como por ejemplo en Estados Unidos, se habla del famoso derecho de publicidad o el right of publicity. Entonces ahí en este caso, pues entonces en este caso Leonardo DiCaprio, porque por ahí nos dieron una pregunta, oye, si yo hago un diseño ahí de Leonardo DiCaprio y lo subo, ¿qué? No estoy violando derechos de autor, porque pues no, pero estás violando la imagen comercial de Leonardo DiCaprio y probablemente te vaya a demandar. Y entonces en este caso, muchas de las plataformas, aunque no están obligadas a temas de imagen, han extendido estos temas de notificación y retirada también para proteger la imagen de personas.
Y esto se da mucho en el contexto de temas de privacidad, de que si no quieres que suban una foto tuya comprometedora, los famosos nudes o el famoso, la famosa pornovenganza o ese tipo de cosas que al final del día se traducen en violencia digital, que tristemente afecta desproporcionalmente más a las mujeres que a los hombres. Las plataformas han ido un pasito más allá y entonces a lo mejor tienes algún medio también para proteger directamente para que la plataforma pueda bajar ese contenido, pero todo eso va a estar regulado en los términos y condiciones de cada una de las plataformas. Y si no fue este gato, pero fue un diseño, una obra que alguien hizo, como por ejemplo, no sé, imagínate que haces un NFT derivado de una película de Pixar, pues lo mismo, te pueden tirar el contenido y si no, o si tú sigues peleando, pues te va a caer probablemente una demanda por violación de derechos de propiedad intelectual, como las que ya estamos viendo, porque ya hay varias demandas que están sucediendo en Estados Unidos. Adelante, Elo. Sí, fíjate que escuchar a Conde siempre es muy enriquecedor porque, o sea, la tiene así clarísima. Y en el mundo de los NFTs te encuentras con muchísimos casos, ¿no? O sea, nosotros de alguna forma, como consultores, como asesores, pues escuchamos de todo tipo de casos para crear NFTs. Me pareció muy interesante el caso de Leonardo DiCaprio, ¿no? Oye, puedo hacer un NFT de la imagen o a lo mejor incluso, ¿no? Tomo la foto de Leonardo DiCaprio, pero le hago ahí una modificación y cosas así, y entonces, pues ya no estoy tomando la cara de Leonardo DiCaprio, ¿no? Pero al final siempre hay la parte comercial. Y en otro caso que me llegó también, para ponerlo sobre la mesa, porque también existe, la semana pasada venía alguien y me decía, oye, es que nosotros, bueno, hay unas personas que han encontrado piezas prehispánicas, o sea, hay indígenas que han encontrado piezas prehispánicas y entonces, pues como las encontró el señor que tenía el terreno o que tenía una parte de la tierra, pues él las encontró en su propiedad y entonces queremos saber si las podemos hacer NFTs. O sea, ya son como casos que van a otro nivel y pues ahí definitivamente yo en ese momento dije, mira, antes de que hagas algún NFT, primero hay que buscar al abogado porque son casos que pueden parecer muy fácil, pero a lo mejor las implicaciones, o a lo mejor ni siquiera tienes el derecho, ¿no? Porque es patrimonio cultural o qué sé yo, ¿no? O sea, hay que hacer esa revisión y por eso es que Conde aquí me parece que sin lugar a duda lo expone de manera magistral. Oigan, apagué mi cámara porque me paré, porque estoy buscando unos libros que les quiero recomendar por los comentarios que estuve leyendo y ahorita regreso, pero son unos libros bien importantes porque la gente, aquí ya los tengo, la gente nos está comentando que pues bueno, ¿cómo se regula Internet? Que es imposible regular Internet o que se regula las plataformas y todo este tema, y creo que si les interesa este tema, uno, efectivamente regular Internet es posible y se ha hecho y se hace todos los días. Hay un libro muy bueno que se los voy a poner aquí, se llama Who Controls the Internet, un libro fantástico, de verdad, si tienen oportunidad, léanlo, que es de Jack Goldsmith y Tim Wu, que son abogados de propiedad intelectual en Estados Unidos, buenísimos, son unas balas. El segundo libro que les quiero recomendar es este es la Biblia para las personas que quieren aprender de regulación de sistemas informáticos, se llama Code, y es del profesor Lawrence Lessig, que es la autoridad en regulación de estos temas, y también de Lawrence Lessig, Free Culture, es para entender el tema de cómo entra a jugar en este mundo el tema de compartir el contenido gratuito, que va a ser a lo que va a pelear los NFTs. Entonces, les recomiendo esos libros. Yo les digo que efectivamente sí se puede regular todos los actos. Acuérdense que no se regulan o a la ley no le importa regular tecnologías. O sea, ¿sabes? No existe la ley general del martillo o la ley general del desarmador. La ley regula conductas, regula qué consecuencias jurídicas les vamos a aplicar a los actos o hechos que realicen las personas usando estas tecnologías. Si tú agarras un martillo para partirle la cabeza al vecino,
pues no necesita ver la ley del martillo para que te apliquen el delito de homicidio, ¿sabes? Y eso es lo que se discute en estos 3 libros, y pueden empezar con estos 3 libros. Les recomiendo que empiecen, es su base para entender el tema de regulación de sistemas y de sistemas conectados en específico, ¿no? Sí. Donde nos queda una pregunta respecto de este último caso, y sería si existe responsabilidad del autor de indemnizar a quienes habían comprado estas obras, que ya no los van a poder usar. Fíjate que ahí me gustaría discutir un tema bien fácil, porque, a ver, volvemos al punto cíclicamente, a ver si podemos si podemos regresar a este tema. El NFT es un certificado que contiene información. ¿Qué información tiene? Tiene el objeto, materia, la materia, para los que son abogados van a entender esto muy bien. Tiene la materia de un acto jurídico, que es algo, es decir, un token URL que te dice en un archivo digital. Tiene quién es el creador y tiene la historia transaccional, que tiene quién compró y quién vendió. Hay comprador, hay vendedor, hay objeto que está determinado. Podemos hablar de que existe la prueba de una oferta y de una aceptación. Para mí, jurídicamente, podemos hablar de un contrato en el que estás comprando una token URL o que estás comprando algo. O sea, al final del día, el NFT es un certificado de algo que hay detrás, como cuando yo te pido, a ver, dame la escritura de tu casa, no me vas a dar la escritura. Nadie me puede dar la escritura. La escritura vive en los libros del notario, en sus oficinas o en el Archivo General de Notarías. Lo que te dan es un testimonio de la escritura, es un certificado que avala que en alguna base de datos está esa información, ¿no? Y eso es precisamente lo mismo que tenemos con este certificado. No pueden aplicar cripto para bienes inmuebles porque sería nulo el acto por la ley mexicana, pero sí para bienes muebles. Entonces, si me quieres vender una JPG, pues podría ser un acto jurídico válido y perfecto. La pregunta es, ¿qué estás comprando? ¿Qué te están vendiendo? ¿Qué establece la venta? Si yo te ofrecí nada más, oye, te estoy vendiendo este JPG, es tuyo. Te garantizo que este es el JPG único y original de la obra. Que sí, que le pueden hacer un screenshot y lo que sea, pero no es este archivo, es otro. Y por metadatos tiene otro, es otro archivo completamente distinto, aunque la representación gráfica sea la misma. ¿Te estoy vendiendo eso? Ok. Sería casi como comprar un libro físico o un LP, ¿no? Por cierto, me acaba de llegar un LP de un grupo que me gusta mucho que se llama The Dead South, que se los recomiendo si les gusta la música tipo bluegrass. Pero comprar ese LP no me da los derechos de autor sobre las canciones de este grupo que me gusta mucho. Comprar quizá ese NFT no te va a dar el derecho a después tú producir obras basadas en esa obra que compraste, salvo que así se establezca en el contrato. Y entonces aquí el tema es qué responsabilidad tiene el autor de indemnizar a quienes compraron estas obras inutilizables. Pues depende de qué vendieron y depende de qué términos y condiciones establecían el contrato. Pero si no se estableció nada y dice, oye, yo te vendo este token que representa que esta obra está en este link a la fecha de creación del token, porque ojo, cuando acuñas el token, lo único que estás diciendo es que esa obra estaba en ese link en la fecha en la que se creó el token. Si después lo quitas, el token no va a reportar ese cambio, ¿eh? Entonces no es tan, no tiene tanta, digamos, inmutabilidad. No va a cambiar la información que está en el blockchain, pero sí cambia si hay un archivo o no. Entonces, dependiendo de los términos que se establecen a la venta. Por eso siempre se recomienda que si un autor o si a quien estamos viendo que está haciendo esto muchísimo es a las galerías de arte que están representando autores o empresas que están haciendo este tipo de cosas, les recomiendo 100% que siempre cuiden mucho los términos legales del proyecto. No se vayan con la finta de que como dice smart contract, ya está cubierto lo legal. Los contratos inteligentes no son inteligentes ni tampoco son contratos en el sentido estricto de la palabra. Son, como bien lo dijo Elo, ciertas condiciones que se van a ejecutar
automáticamente cuando ciertas cosas pasen y como herramientas son buenísimas. Pero eso no excluye que siempre ustedes se protejan con un documento legal específico para ese tema. Y con esto cierro. Magnífica exposición, brillante, Conde. De verdad, felicidades. Me están llegando mensajes en público y también en privado de qué tan magistralmente está cerrando esta sesión. Y antes, bueno, aquí están. Obviamente los vamos a compartir. Son algunos otros casos que ya están sucediendo. Son algunas fuentes que Conde me compartió y que de alguna forma la intención será nutrirlo con otras cosas. Habrá algunos asuntos que tuvo seguimiento o se resolvieron de alguna forma u otra. Haremos lo posible por hacer un track de cada uno de ellos porque la verdad es que se está construyendo lo que son los hechos y el derecho de estas nuevas tecnologías y obviamente serán precedentes importantes para lo que continúe y bueno, pues importante seguirles el rastro. No sé si quieran, también este esfuerzo que hicimos por traerles esta tabla tiene un poco que ver para quienes son un poquito más adentrados en el tema. Hay diferentes cosas, diferentes tipos. Nos encontramos por ahí en internet, hacemos la arroba adecuada, pero es importante para entender, sobre todo los que están muy metidos en el cripto. Bueno, pues esta tabla les ayudará a entender qué es y qué no es, y a partir de qué, cuáles son estas palabras clave. Y bueno, pues aún no sé si Elo nos quiera explicar un poquito, porque creo que nos puede llevar una hora entender cada una de estas cosas, pero bueno, ¿qué crees que será lo más rescatable a lo mejor de una tabla así, que con muchísimo gusto vamos a compartir? Nada, o sea, esta tabla lo único que está haciendo es categorizar, ¿no? Categorizar cuáles son los tipos de NFTs que hablamos y ahondamos y que los casos pueden ser de verdad inimaginables. Día a día nos llegan preguntas, lo que les platicaba hace un momento, ¿no? De, oye, me encontré la pieza de la, no sé, la pieza maya o la pieza de la cultura y entonces yo la quiero hacer en NFT, ¿puedo o no puedo? O sea, y desde eso hasta la comercialización del 1% de participación de tu empresa. Entonces, las aplicaciones en NFTs van a ser muchas, tal cual como siempre mencionamos. Dime para qué lo vas a utilizar y va a ser la regulación que te va a aplicar, ¿no? Como tal, la herramienta ya existe y eso, dependiendo en dónde lo pongas, pues va a ser lo que tendrás que revisar. ¿Cuáles son las plataformas en OpenSea, en Rarible, en SuperRare? O sea, también tienen distintas categorías y bueno, pues obviamente la parte de los mundos virtuales, de los metaversos, que ahí es un poco más para exposiciones, para hacer, ¿no? Incluso eventos. Atari hizo un casino en Decentraland, entonces digo, como para una primera aproximación, el cuadro es interesante porque te está dando precisamente como la información general de las distintas aplicaciones, ¿no? Que pueden existir. A mí me parece que los que aún no estén involucrados con el tema de NFTs, mi recomendación sería que empiecen a revisar los casos de uso, además de criptoarte, ¿no? O sea, que empiecen a explorar en dónde más los NFTs están teniendo lugar. Buenísimo. Pues con esto, la verdad, a ver, no los quiero comprometer, estamos siendo puntuales en el término de la sesión. No puedo abrir micrófonos porque sería injusto. Abrir un micrófono sería abrir el micrófono a todos y si no fuera así, entonces estaría siendo, no sería lo más justo para nadie. Pero, ¿cómo ven si ponen alguna pregunta y tanto Elo como Conde ven cuál es la que de pronto dicen, esta estaría buena de responderla y nos vamos por esa, abusando completamente de que ya llegamos al término y cualquier cosa que sea a partir de este momento es completamente extra. Eh, Muy agradecidos, son un par de fregones los dos, de verdad es que qué increíble sesión. Gracias por darnos y regalarnos este conocimiento tan abundante y tan excelente ponencia desde perspectivas técnicas y legales. Creo que para mucha gente que no le entendía, a lo mejor hoy le entiende un poquito mejor el tema, yo incluido. Entonces,
no sé si se atrevan a cachar alguna que otra, a ver si por ahí de todas las que pusieron alguien puede repostear o volver a escribir la pregunta. Y también si Ricardo, no, yo te estamos al diría margen de la hora, mismo ¿no? que tuvimos muchas preguntas muy buenas, Muchas. pero esto da para otro, o sea, deberíamos de recopilarla todas y hacer una segunda edición donde solamente nos enfoquemos en estas preguntas que nos pusieron, porque de verdad, yo digo, yo me voy a disculpar porque yo tengo que salir corriendo, sí, pero sí me gustaría que siguiéramos generando la conversación. Entonces, si me lo permiten, me gustaría ponerles mi Twitter. Por ahí me pidieron, no sé si les pudiera compartir la liga del libro de Tecnojuristas, para que sigamos esta conversación. O sea, para que sigamos esta conversación después de aquí y ver si Ricardo se anima a organizar pues ya la segunda ronda en unos meses, ¿no? ¿Cómo ves, Ricardo? Yo sí Les tomo puedo la pasar la palabra, ¿eh? información. A mí no me... Ya lo tengo en video, así que te la tomo completamente. Oferta y aceptación, hay contrato, Así entonces es. ya tiene tema. Falta el tema fiscal, nos dice Claudio, o sea, hay mucho para hablar. Entonces, si me permites, les voy a compartir mi información. También yo les recomiendo que Elo les compartes la tuya porque los contenidos que comparte Elo son muy buenos. Yo les voy a compartir mi Twitter, sigan por favor, el Twitter de Novus, por si quieren seguirnos para que vean, estamos publicando ciertos contenidos referidos a este tema y dónde pueden comprar el libro de Tecnojuristas por si les interesa. Se los estoy poniendo ahorita mismo. 1, 2, 3. Ahí está. Igual les voy Para a que dejar tomen ahí screen. mi Twitter y también apoyo la moción de Conde, en donde a lo mejor valdría la pena una sesión en donde se recopilen todas estas preguntas y tal cual, ¿no? Por la 1, la 2 y así todas las que están, porque fueron muchísimas y súper interesantes, la verdad. Pues extremadamente agradecidos con los dos. Esperemos seguir formando esta conversación y darle también trayectoria y camino. Haremos esfuerzos desde Logic por fomentar este tipo de conversaciones, por crear contenidos de alto valor. Esta es una plática de 2 horas y en 2 horas creo que aprendimos muchísimo y buscaremos la forma de seguir sumando. Así que gracias a los dos, de verdad, por dar el tiempo. Estas 2 horas son solamente la punta del iceberg de la preparación que tuvimos de forma previa respecto de esta ponencia, que les agradezco muchísimo que nos hayan dado el día de hoy. Muchísimas gracias. Rodrigo. Y vale la pena decir algo, si dijimos alguna cosa que no hace ningún sentido, pues todos estamos aprendiendo en esto, ¿no? Y sí, nada más creo que de esto solamente hay que ir más profundo, porque sí nada más lo vimos por encimita y obviamente hay muchas cosas muy específicas que vale la pena comentar y que vale la pena precisar. Entonces, pues nada, por favor, contáctenos y seguimos la conversación. Gracias a todos. Nos vemos mañana. Gracias a todos. Acuérdense que, sobre todo a la gente que está muy metido en el tema, pero hubo muchas preguntas. Mañana vamos a ver know-how como activos intangibles. El tema es interesante porque activos intangibles, NFTs, todo lo que vamos a ver es súper interesante e importante. Después vamos a ver crowdfunding en México para temas de proyectos, sobre todo startuperos. El jueves vamos a ver metaverso. Metaverso está increíble. La verdad es que creo que me están dando ganas de hacer un curso completo de metaverso solamente para entender más y de NFTs. Y el viernes tenemos el tema de la nueva ley, sobre todo justamente esa pregunta que tú ponías, Elo, se responde con la sesión del viernes, así que para quienes quieran hacer NFTs de artículos indígenas, la respuesta es no lo hagan, por favor, y el viernes van a saber por qué. Gracias a los dos, una delicia tenerlos aquí y muy honrado por ser su host. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.